¿Buscas un celular Samsung en 2025 y no sabes cuál elegir? Cuidado, porque podrías estar gastando de más sin necesidad. En este video te contaré sobre los 7 mejores Samsung que puedes comprar este año, los cuales van desde modelos gama alta del 2020 hasta algunos más actuales. Postdata, los 3 primeros te pueden sorprender, pero quédate hasta el final para descubrir cuál es el ideal para ti. Bienvenido a Mobile World y comencemos. Samsung Galaxy S20 Plus. El Samsung Galaxy S20 Plus es un modelo que salió en el 2020, por lo que actualmente es muy difícil, por no decir imposible, encontrarlo nuevo en tiendas. Sin embargo, reacondicionado de segunda, se puede hallar desde un superprecio competitivo de $188. ¿Qué modelo actual de Samsung podrías comprar por $188? Por lo menos por donde vivo, el Samsung Galaxy A16. Poniéndose la comparativa interesante, ¿vale más la pena apostar por un gama alta de hace unos años como el S20 Plus o es mejor ir por un gama baja actual como el A16? ¿Qué harías tú? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Por mi parte, comenzaré a hablarte sobre las características más resaltantes del S20 Plus. Si bien este apartado es subjetivo, personalmente su diseño me parece poco moderno, aunque en su momento podría haber destacado. En 2025 luce anticuado frente a modelos actuales que apuestan por bordes más rectos y cámaras integradas de manera minimalista, pero eso no le quita que su construcción siga siendo sólida, con materiales como el cristal de su tapa trasera, sigue dando una sensación premium en la mano, sin olvidar que su pantalla curva mejora el agarre, haciéndolo más cómodo de sostener durante largos periodos. Asimismo, su pantalla es de 6.7 pulgadas, Dynamic AMOLED, Quad HD Plus y de 120 Hz, siendo un punto interesante tener este panel por $188, ya que en este rango de precio es difícil de encontrar un dispositivo actual que brinde tal calidad y fluidez en el contenido. Pero aquí te va una observación: si planeas comprar el S20 Plus, revisa muy bien el estado de la pantalla. ¿Por qué? Porque las pantallas AMOLED suelen degradarse con el tiempo, debido a que los materiales orgánicos que las componen se desgastan, y al estar ya casi 5 años en el mercado, si no tuvo un buen cuidado, puede presentar irregularidades que afecten la experiencia visual, quitándole así gran parte de su atractivo. Respecto a su apartado fotográfico, cuenta con un lente angular y gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 64 megapíxeles y un lente frontal de 10 megapíxeles, los cuales te brindarán fotos bastante buenas en condiciones de luz adecuadas. Sin embargo, en fotografías nocturnas no esperes resultados espectaculares, pero para el día a día son decentes. Por otro lado, la versión que vi hasta el momento en mi país es la del Snapdragon 865 y 8 GB de RAM. Sé que hay otra versión con el Exynos 990 que, si bien también da un buen rendimiento para el día a día, yo te recomendaría optar por el modelo que viene con Snapdragon, ya que mejora un poco el desempeño en videojuegos y la eficiencia energética, sin olvidar que cuenta con 128 GB de almacenamiento, el cual se puede ampliar hasta 1 TB mediante una micro SD, característica que en los gama alta posteriores se ha ido descontinuando. Y ya hablando de su batería, esta es de 4500 mAh y soporta una velocidad de carga de 25 watts, desempeñándose regular en el uso diario. Para un uso moderado podría durarte hasta el final del día. Sin embargo, para un uso exigente, confirmo que tendrás que llevar tu cargador a todos lados. Ojo, un dato importante que no muchos mencionan es que este dispositivo ya no recibirá más actualizaciones de forma oficial, quedándose en Android 13 y en One UI 5.1. ¿Por qué esto es importante? Porque con el pasar de los años puede que algunas aplicaciones más modernas empiecen a perder compatibilidad, lo que limita su funcionalidad si quieres este dispositivo para el largo plazo. En resumen, puntos a favor: su pantalla, sus materiales de construcción, su rendimiento decente y su almacenamiento ampliable. Puntos negativos: ya no cuenta con soporte oficial para las actualizaciones, posible desgaste de la pantalla y tiene una batería limitada si lo usarás de forma exigente. Entonces, ¿deberías comprarlo? Si estás buscando un dispositivo económico sin importar que sea reacondicionado de segunda, que ofrezca una pantalla de gran calidad, buen rendimiento y una experiencia general premium a un precio muy competitivo, sí. Sin embargo, es crucial evaluar el estado físico y funcional del equipo antes de comprarlo, especialmente su batería y pantalla. Pero si este modelo llega a ser muy escaso en tu país y buscas uno que cumpla similar a un bajo precio, te puede interesar el Samsung Galaxy S21 Plus, un modelo de Samsung que decepcionó en su lanzamiento, aunque actualmente se encuentra a un precio muy tentador. El Samsung Galaxy S21 Plus es un modelo que salió en el 2021 y se le criticó en su lanzamiento porque traía recortes respecto a su versión anterior, el S20 Plus, siendo las más reclamadas la degradación en la calidad de la pantalla y la ausencia de ampliación de almacenamiento con micro SD, dos características que muchos consideraban claves. Sin embargo, actualmente en el mercado de dispositivos reacondicionados
o de segunda, puedes hallarlo desde los $200, un precio muy tentador si consideramos que por esa cantidad, la mayoría de los smartphones nuevos que encuentras son de gama media o incluso de entrada con especificaciones más limitadas. Por ejemplo, mientras un dispositivo nuevo en este rango de precio ofrece pantalla LCD o IPS con tasas de refresco más bajas, el S21 Plus sigue destacando con su pantalla dinámica AMOLED 2X, 120 Hz y resolución Full HD+, lo que lo hace hoy en día muy competitivo, ya que esta combinación te brinda una buena experiencia visual que difícilmente encontrarás en modelos actuales dentro de este presupuesto. Y respecto a su diseño, aunque es uno de hace 4 años, me parece muy llamativo el módulo de cámaras que tiene. Personalmente siento que lo hace muy distintivo. De hecho, me hace asociarlos a esos carros antiguos que siguen viéndose espectaculares incluso en pleno 2025. Su apartado fotográfico cuenta con un lente principal y gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 64 megapíxeles y un lente frontal de 10 megapíxeles, los cuales te brindarán fotografías decentes, cumpliendo bien en tomas con buena luz. Sin embargo, en condiciones de poca luz, los lentes suelen sufrir un poco. Por otro lado, la versión que he visto hasta el momento que venden en mi país es la del Exynos 2100 y 8 GB de RAM. Sé que también hay una versión con el Snapdragon 888, que es un poco más difícil de conseguir, pero si lo logras, sería un golazo, ya que ofrece un rendimiento ligeramente superior en videojuegos y una mayor eficiencia en la batería. Sin embargo, si solo dispones del Exynos 2100, no te preocupes, este procesador sigue siendo bastante competente y es más que suficiente para el uso diario. Adicional a ello, la capacidad de su batería es de 4800 mAh y soporta una carga de hasta 25 watts, siendo suficiente para un día de uso moderado, pero si eres alguien que juega o consume mucho contenido, probablemente tendrás que cargarlo antes de que termine el día. Asimismo, su velocidad de carga rápida sí es un apartado que se queda algo atrás en comparación con los estándares de carga que encontraremos en 2025. Resumiendo, puntos positivos: la calidad de su pantalla, su diseño, su rendimiento y su precio. Puntos negativos: su autonomía limitada si eres un usuario muy exigente y un bajo desempeño en fotografías con poca luz. Entonces, ¿deberías comprarlo en 2025? Si bien no está libre de fallos, si estás buscando un teléfono de gama alta con características premium a un precio asequible, el Samsung Galaxy S21 Plus es una opción que debes considerar, especialmente si lo encuentras a un precio rebajado. Sin embargo, aunque no lo creas, otra opción igual de llamativa que puedes encontrar a un precio similar es el Samsung Galaxy S21 Ultra. Recuerdo cuando el Samsung Galaxy S21 Ultra salió y todos quedamos impresionados por sus cámaras y potencia. Era el teléfono que todos querían tener en el bolsillo, pero aquí estamos en 2025 y la gran pregunta es, ¿sigue siendo tan bueno como lo recordamos? El diseño del Samsung Galaxy S21 Ultra, al igual que el del S21 Plus, es uno que me gusta mucho. Si bien no sigue la tendencia actual de bordes rectos y cámaras integradas de manera minimalista como otros modelos modernos, el módulo de cámaras que integra le da un toque elegante y único. Asimismo, su pantalla tiene una curvatura sutil que mejora el agarre, haciendo que sea más cómodo sostenerlo durante largos periodos. Sin embargo, aunque esta curvatura ayuda a la comodidad, hay que tener en cuenta que el teléfono es algo pesado, por lo que es normal sentir algo de molestia si lo sostienes con una mano durante mucho tiempo. Siguiendo con su pantalla, esta es de sus puntos más fuertes, con un tamaño de 6.8 pulgadas, resolución WQAD HD+, tecnología dinámica AMOLED 2X y una tasa de refresco de 120 Hz, tendrás una experiencia visual muy buena, incluso mejor que dispositivos actuales que rondan su precio. Respecto a su apartado fotográfico, cuenta con 5 lentes, un frontal de 40 megapíxeles, un principal de 108 megapíxeles, un ultra wide de 12 megapíxeles y dos últimos lentes de 10 megapíxeles cada uno, un conjunto que te ofrece una buena versatilidad y fotos decentes. Eso sí, no olvides que con este dispositivo puedes grabar en calidad 8K a 24 FPS y 4K hasta 60 FPS, siendo un punto a favor si eres de capturar momentos especiales con la mayor calidad posible. Por otro lado, la versión que pude encontrar en mi país es la que cuenta con el Exynos 2100 y 12 GB de RAM, la cual sigue ofreciendo un buen rendimiento. Sin embargo, si vas a exigirle jugando videojuegos a una calidad alta, es posible que se caliente si no cuentas con un ventilador externo. Y ya hablando de su capacidad de almacenamiento y batería, estas son de 128 GB y 5000 mAh respectivamente, siendo suficientes para la mayoría de usuarios. Pero, aunque no lo creas, casi me olvido de hablar del precio. Este modelo en mercados de segunda y marketplaces lo he visto rondando entre 200 y 295 dólares. Seguro te estarás preguntando, ¿por qué hay una diferencia tan marcada entre un modelo y otro? Todo depende de la capacidad de almacenamiento, memoria RAM que tenga el dispositivo y si trae caja o no. En el caso para este video, la versión que te comento es la más básica, 128
8 GB de almacenamiento, 12 GB de RAM y obviamente sin caja ni accesorios. En resumen, puntos positivos: un diseño que me resulta elegante, una buena calidad en su pantalla, buena versatilidad en sus cámaras y rendimiento sólido. Puntos negativos: su peso le quita comodidad al sostenerlo con una sola mano y en condiciones de poca luz, sus lentes no destacan demasiado. Entonces, ¿deberías comprarlo en 2025? Si buscas una experiencia premium en cuanto a diseño, calidad de pantalla y cámaras, sí, especialmente si lo encuentras a un buen precio. Pero si estos tres modelos consideras que son muy antiguos para ti y quieres algo más moderno, una de las mejores opciones de compra actualmente, que combina buenas características a un buen precio, es el Samsung Galaxy S23, un dispositivo que todavía se encuentra con una buena distribución en el mercado. Cuando salió en el 2023 tenía un precio aproximado de $959, pero actualmente es de $615, teniendo una reducción de casi el 36%. Algo que me gusta mucho es su diseño compacto y cómodo en la mano. No juzgo los teléfonos de gran tamaño, pero prefiero los que fácilmente puedo guardar sin hacer bulto. Además de que incluye Gorilla Glass Victus 2 como protector de pantalla, por lo que si tienes manos de mantequilla, es una característica que te puede aliviar al contar con una protección extra. Su pantalla es de 6.1 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X y de 120 Hz, la cual otorga buenos ángulos de visión, un buen balance de colores y una tasa de refresco que se adapta al movimiento que se muestre, brindándote así un menor consumo de la batería. Respecto a su apartado fotográfico, tiene un lente principal de 50 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles y un gran angular y frontal de 12 megapíxeles, dando un buen nivel de detalles, correcto equilibrio de luces y sombras y un desempeño aceptable en las fotografías nocturnas. En cuanto a su rendimiento, le da potencia el Snapdragon 8 Generación 2 y 8 GB de RAM, siendo una de las principales razones por las cuales se suelen inclinar a adquirir este dispositivo, ya que a muchos usuarios no les gustan los procesadores Exynos y MediaTek, y si bien no es un dispositivo enfocado al gaming, tiene un desempeño correcto. Recapitulando, puntos positivos: su precio, tamaño, pantalla, apartado fotográfico y procesador. Puntos a mejorar: su batería y velocidad de carga, siendo de 3900 mAh y 25 watts respectivamente, la cual tiene una buena gestión, pero si tuviera mayor capacidad y velocidad para cargar, hubiera sido un golazo. Por lo que si eres un usuario que busca un gama alta compacto, con buen apartado fotográfico y rendimiento a un precio reducido, podría ser una buena opción para ti. Sin embargo, si buscas algo un poco más actual, podrías ir a por el modelo que salió en la siguiente generación, el cual es el Samsung Galaxy S24. Iniciemos con el precio, el cual con la llegada del Samsung Galaxy S25 ha empezado a bajar, y si no estás considerando comprar el S25 ni otro modelo de nueva generación, al menos queda agradecerles, ya que con sus lanzamientos, modelos como el S24 bajan de precio para liquidar los stocks restantes, razón por la cual en mi país es posible encontrar el S24 a $790, aunque hace poco vi que la versión de 128 GB tuvo una oferta por $750 con una tarjeta de banco local. Fue una oferta flash, pero es muy probable que a lo largo del año siga bajando aún más. Asimismo, su diseño no cambia mucho respecto a su predecesor, sigue conservando una estética agradable y gracias a que es compacto y ligero, es cómodo de utilizar con una sola mano. Además, su pantalla continúa con un panel Dynamic AMOLED 2X y 120 Hz, aunque esta vez su tamaño es de 6.2 pulgadas, así que te seguirá otorgando colores vibrantes, buenos ángulos de visión, resolución, intensidad y brillo, cumpliéndote bien para la visualización de contenidos. Respecto a su apartado fotográfico, cuenta con 4 lentes, uno principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles y un frontal de 12 megapíxeles, los cuales dan buenos resultados, con mejoras sutiles en la fotografía nocturna y el procesamiento de imágenes. Ahora, como dato para los fotógrafos más avanzados, puedes descargar la aplicación Xpro si realizarás ediciones profesionales. Y llegamos a uno de sus puntos más controversiales, el procesador. Para la mayoría de países, este es el Samsung Exynos 2400. ¿Y por qué digo que es controversial? Porque los procesadores hechos por Samsung han sido polémicos por su historial de rendimiento y eficiencia energética en comparación con los chips de Qualcomm. Sin embargo, en este modelo se tiene un buen desempeño, el sistema es fluido y da una buena jugabilidad si no eres exigente. Por otro lado, su batería cuenta con una capacidad de 4000 mAh y una velocidad de carga de 25 watts, la cual no es muy rápida, pero fuera de ello, tiene un punto muy
llamativo. Cuenta con 7 años de actualizaciones de software y parches de seguridad, por lo que hasta el 2031 seguirá recibiendo mejoras y nuevas funciones, siendo perfecto si buscas un celular para el largo plazo. En resumen, puntos positivos: su diseño compacto, su pantalla, su apartado fotográfico, la posibilidad de que a lo largo del año su precio baje aún más, y el compromiso de Samsung con 7 años de actualizaciones de software y parches de seguridad. Puntos negativos: su velocidad de carga y que su procesador sigue generando dudas en cuanto a su eficiencia energética y rendimiento en videojuegos exigentes. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Si buscas un celular equilibrado, con buen soporte a largo plazo y un precio cada vez más atractivo, el S24 es una opción interesante. Aunque si quieres ir un poco más allá con la versión Ultra, un modelo que se puede adecuar a ti es el Samsung Galaxy S23 Ultra. El Samsung Galaxy S23 Ultra es un modelo que cuesta aproximadamente $1000 y que todavía cuenta con una buena distribución. Si bien el Samsung Galaxy S24 Ultra de 256 GB de almacenamiento y el iPhone 15 de 128 GB están a un precio similar, este modelo ofrece 512 GB y 12 GB de RAM, por lo que si priorizas la memoria, podría ser un apartado que te llame la atención para comprarlo. Su diseño es rectangular, de curvas sutiles a los lados para darle mayor elegancia y un modelo algo grande. En lo personal, no me resulta tan llamativo, ya que prefiero los celulares compactos para realizar mis actividades diarias. Ojo, que no es malo. Si estuviera en casa o en algún sitio del cual no me deba mover de un lugar a otro constantemente, le encuentro mucho uso al tamaño de su pantalla, solo que paro en constante movimiento y por esta razón prefiero la practicidad y comodidad. Su pantalla es dinámica AMOLED 2X de 6.8 pulgadas y de resolución Quad HD+, la cual te otorgará colores intensos, contrastes elevados y un buen nivel de brillo, además de eficiencia, debido a la adaptabilidad de la tasa de refresco, que puede llegar hasta los 120 Hz. Asimismo, en su apartado fotográfico cuenta con un lente principal de 200 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles, un periscopio de 100 megapíxeles y un frontal de 12 megapíxeles, los cuales tienen un buen desempeño, además de que una característica muy útil es su S Pen, el cual se puede utilizar como control remoto para que la acción de tomar una fotografía sea más sencilla. Y si eres una persona que después editará sus fotografías con algún programa de diseño, recuerda que puedes descargarte Expert RAW para que tus tomas se guarden en este formato. Respecto a su rendimiento, le da potencia el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2 y 12 GB de RAM, caracterizándose este modelo por ser fluido, rápido y compatible con casi todo tipo de efectos en videojuegos como Call of Duty, entre otros. Por otro lado, tiene una batería de 5000 mAh y 45 watts como su velocidad de carga, lo que le otorga una buena autonomía. Sin embargo, si vienes de dispositivos con velocidades de carga más rápidas, sentirás que en este modelo es algo lento. Recapitulando, puntos positivos: su pantalla, apartado fotográfico, rendimiento y autonomía. Puntos negativos: su velocidad de carga y, para mí, el tamaño de su pantalla, debido a la incomodidad para transportarlo y utilizarlo en movimiento. Sin embargo, si no priorizas tanto el almacenamiento y buscas dar un upgrade con un modelo más actual a un precio similar, ¿por qué no optas por el Samsung Galaxy S24 Ultra? Un teléfono de locos y perfecto si te gustan los celulares de gran tamaño. Su precio suele rondar los $1000, siendo la versión más distribuida en mi país la de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Su pantalla es de 6.8 pulgadas, Quad HD+, Dynamic AMOLED 2X LTOP y de una tasa de refresco de 120 Hz, ofreciendo una experiencia visual muy buena, tanto en la calidad del contenido como en la fluidez de lo que visualices. Además de que cuenta con Gorilla Armor, que no solo brinda una gran seguridad ante las caídas, sino que reduce los reflejos que se puedan apreciar en la pantalla. Su lente principal es de 200 megapíxeles, su gran angular de 12 megapíxeles, su telefoto de 10 megapíxeles, su periscopio de 50 megapíxeles y su frontal de 12 megapíxeles, brindando fotografías con excelente nitidez y detalle, por lo que en algunos casos he utilizado fotos capturadas con este modelo para realizar algunos flyers y catálogos. Asimismo, le da potencia el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3 y 12 GB de RAM, un combo que da un desempeño fluido en las aplicaciones cotidianas, multitarea y videojuegos, además de contar con una capacidad de batería de 5000 mAh y una velocidad de carga de 45 watts, que no es de las más rápidas del mercado, pero brinda una buena autonomía. En resumen, puntos positivos: su pantalla, su apartado fotográfico, que te servirá si le darás un uso semiprofesional, y su rendimiento. Puntos negativos: que al ser un celular de gran tamaño, es pesado, por lo que si no estás acostumbrado
acostumbrado, si le das un uso extenso, sentirás cansancio en tu mano. Así que si buscas un smartphone que ofrezca lo último en tecnología, rendimiento y diseño, el Samsung Galaxy S24 Ultra es una opción que no puedes ignorar. Pero si todavía estás en duda porque estos celulares tienen un precio un poco elevado, mira el video que aparece a continuación, en donde te comento otros celulares de Samsung con mejor calidad-precio para este 2025. Curioso, dale click y no te los pierdas.